Bien, ahí estamos. Vamos despacito. Bueno, ahí estamos en la mesa 66, que estamos coordinando con Héctor Palomino, con los compañeros y compañeras del equipo Grupo Relaciones de Trabajo Comparadas en el IALC, y en particular esta mesa con Lucía Lira, que está ahí con mi nombre, pero porque tengo la cuenta del gobierno de la ciudad que nos permite grabar lo que hacemos todos y todas, y con Alejandro Viñolo, que estuvo en la otra reunión, y los compañeros que estuvieron asistiendo. Así que bueno, si les parece, podemos iniciar con el trabajo de Mariano. Tenemos 3 presentaciones aquí de Mariano Jiménez sobre precariedad en el servicio de cadetería, Francisca Pereira, Lorena y Ana Tiziani, que nos aportan otro trabajo sobre añadiendo precariedad al trabajo precario, referido al trabajo doméstico remunerado en las trabajadoras de plataformas digitales, y luego Juli Longo y Mariana Fernández Massi de laboralización y digitalización. Como ven, podemos continuar los diálogos. Así que hacemos como hoy, 15 minutos como máximo, ¿no? Para que haya un tiempo suficiente de desarrollar, pero a la vez que no se extienda y podamos generar ese intercambio. Y las preguntas las van colocando por el chat, preguntas o comentarios, como fue surgiendo hoy, que después las recuperamos. Bueno, allí estamos. Mariano, cuando vos lo dispongas. Hola, buen día. ¿Se escucha bien? Perdón. ¿Se escucha? Perdón. Sí. Sí, disculpas. Justo estaba hablando Bien. con Héctor a ver si se suma, avisándole que arrancábamos. Sí, Perdona. como no veo, digamos, no sé Claro, si es verdad. Sí, Lu, vos también, cuando quieras comentar sí. o aportar lo que vos quieras. Bien. Bueno, mi nombre es Mariano Jiménez, soy sociólogo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y vengo a presentar aquí un trabajo que está todavía en elaboración, titulado Precariedad laboral en el servicio de cadetería, subjetividad de sus trabajadores en Santiago del Estero. Primero, un poco del contexto histórico, que lo voy a pasar rápido porque ya lo han hecho los compañeros anteriormente. Empezamos desde la década del 90, pero se podría empezar desde el 70, cuando en los 90 se lleva adelante la ley de convertibilidad, que sobre todo tiene cambios en el marco regulatorio del Estado. Hay un retiro paulatino del Estado sobre el conjunto de la economía, escasa regulación, que lleva a la reducción del costo salarial, del gasto público y sobre todo a la flexibilización de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, estas formas precarias de empleo la podemos identificar como periodos de prueba, sistemas de pasantías, contratos de tiempo indeterminado, trabajo de carácter autónomo o monotributista, facilitar trámites para suspensiones y despidos y reducir los costos de indemnización. Ya en los primeros años del siglo XXI cambia este rol activo del Estado, sobre todo en la redistribución del ingreso. Se modifican los sistemas de contratación que hemos dicho antes, a través de la ley 24.628, y estas reformas iniciadas al principio han tenido éxito en poner un freno a los procesos de flexibilización y precarización. Ahora bien, siguiendo a Kessler, en el bienio 2007-2008 ha marcado una suerte de punto de inflexión en el devenir socioeconómico y político del país, ya que en ese periodo la inflación se dispara y los salarios pierden poder adquisitivo. Entonces, por un lado, podemos encontrar aquellos trabajadores que se beneficiaban de las regulaciones estatales, que eran los trabajadores registrados y mejor calificados, y manteniéndose un polo marginal, por otro lado, de trabajadores precarios que no se beneficiaban de dichas medidas, conformando lo que el autor llama heterogeneidad estructural en la distribución del ingreso y del trabajo.
Bueno, la precariedad laboral es un concepto multidimensional que se refiere a la inestabilidad, la ausencia o insuficiencia de protección social, la inseguridad y la vulnerabilidad económica, y abarca diversas dimensiones como la continuidad del trabajo, es decir, trabajo de corto plazo, controles sobre el trabajo, determinaciones de salario y condiciones laborales, protección legal, despidos injustos y seguridad social, y los ingresos laborales, que generalmente son trabajos de bajos ingresos. Adamini, que es otra autora que estudia este tema, también agrega una dimensión subjetiva relacionada con la insatisfacción del trabajador con su tarea, el espacio del trabajo y las relaciones sociales entre las autoridades, los compañeros de trabajo y los clientes. Bueno, para caracterizar un poco Santiago del Estero, una provincia ubicada en el noroeste, que en la década de 1990 estaba caracterizada por una economía de muy baja industrialización y escaso peso del sector privado, ya que gran parte de la población económicamente activa se encontraba trabajando en el sector público, en actividades anexas a la salud, la educación, la seguridad y la administración estatal, y en menor nivel en el sector comercio, los servicios y la construcción. En este periodo neoliberal, al igual que el resto del país, se aplicaron fuertes políticas de ajuste en general y sobre todo en el Estado. Y como la mayor parte de la mayor cantidad de gente trabajaba en relación con alguna actividad estatal, se han producido despidos o planes de retiro voluntario. Actualmente la situación sigue siendo similar, encabeza el comercio, pero en el mercado de trabajo, pero sigue la administración pública con el 17,7% de los trabajadores, la construcción, la enseñanza, que también está relacionada a la administración pública, servicio doméstico y la industria. Esto implica que en una provincia en que la economía formal está en gran parte definida por el Estado, aquellos que no logran insertarse en el sector público han sido expulsados o lo hacen de manera muy precaria, pasan a engrosar considerablemente el sector informal urbano. En este contexto, en el año 2000 se instala en Santiago del Estero la primera agencia de servicio de cadetería o mototrámite o reparto. Ya voy a explicar un poco lo que determina esto. A mediados del 2018, de acuerdo con un informante clave, se han identificado 16 agencias de cadetería solo en la ciudad capital, con alrededor de 400 trabajadores identificados como cadetes. Como sabemos, el objetivo de esta actividad está dado por la entrega de mensajes o realización de trámites, es decir, recorrer la geografía urbana, llevando y trayendo documentos, dinero, realizar compras, entre otros trámites para un tercero, o realizar diligencias que una persona no quiera hacer. Por este pedido, el trabajador cobra una tarifa determinada. Para estos trabajadores, el motovehículo o la bicicleta es un elemento fundamental, ya que los distingue y ahorra tiempo trabajado. Este caso es particular, diferente un poco a los de las aplicaciones, porque estos trabajadores tienen un local comercial, la empresa tiene un local comercial en donde ellos van, y para recibir pedidos por parte de un telefonista deben pagar un monto que se lo denomina base. Después de pagar este monto, recién comienzan a trabajar a través de los pedidos que le da el telefonista para salir a la calle a trabajar. Ahora bien, basados en el avance de la tecnología, la digitalización de la economía y sumado a una racionalidad neoliberal que busca convertir a las personas en sujetos autónomos, responsables de su bienestar, que valoren su
libertad por encima de todo, surgen estos trabajos mediante trabajos facilitados por medio de una aplicación en un espacio geográfico determinado. Deben tener a disposición un vehículo o una moto o una bici, como los que he nombrado recientemente, y la diferencia es que deben tener un teléfono inteligente para trabajar, una cuenta bancaria, alquilar la mochila de reparto y tener una inscripción en el régimen de monotributo. Es decir, que cada uno debe asumir los costos del mantenimiento de su vehículo, del teléfono, de internet y del impuesto. Esta ponencia, este trabajo se desprende de un estudio más amplio que está en desarrollo, además, que analiza las trayectorias laborales de los trabajadores de este sector. Para esta ocasión, el objetivo elegido es indagar sobre las distintas dimensiones de la precariedad laboral en el servicio de cadetería de Santiago del Estero, ya sea de forma más tradicional o mediante las aplicaciones, y además analizar las subjetividades de los trabajadores en cuanto a la insatisfacción con su tarea, su espacio de trabajo y relaciones sociales. Bueno, a través de una perspectiva cualitativa, un muestreo no probabilístico de carácter intencional, basado en el tipo de trabajo, que tienen que ser cadetes o repartidores, en un vehículo, moto o bici, que tengan una cierta antigüedad de 6 meses a 1 año, y la modalidad de contratación, entre comillas, ya sea mediante plataformas o de una forma más tradicional, como he mencionado al principio. Bueno, tengo unos resultados preliminares para mostrar que, si bien no es un trabajo con conclusiones finalizadas, estos resultados se han obtenido a través de una entrevista en profundidad a un informante clave, la observación de la dinámica de trabajo en un local de cadetería y charlas informales con los cadetes. Por lo que estos resultados son de los primeros cadetes o repartidores que he presentado. Todavía no tengo conclusiones de aquellos trabajadores de plataformas, pero en algunas cosas son muy similares. En relación a la certidumbre sobre la continuidad, los cadetes o los trabajadores tienen una muy baja seguridad sobre la continuidad de sus trabajos, ya que comúnmente no existe una contratación formal en su ingreso al servicio y por lo tanto no cuentan con protección legal. Por esto también resulta sencillo su desvinculación y su incorporación a otra empresa, porque no hay un contrato o un vínculo formal que romper y crear uno nuevo. Por esto es habitual que los agentes trabajen en distintos lugares del mismo rubro. Los dueños de las empresas lo saben, es decir, quienes contratan a estos agentes conocen esta dinámica y comparten información sobre ellos, sobre los trabajadores, con los otros dueños de las mismas empresas. Esto, al igual que me parece por simple observación que los cadetes por plataforma, no se exigen estrictas medidas de seguridad por parte de las empresas y son los trabajadores quienes deben conseguir sus elementos de seguridad, como el casco, por ejemplo, tener la moto o la bici en buenas condiciones para realizar su trabajo y además tener los papeles en regla. En cuanto a los ingresos laborales, hay constantes quejas de bajos ingresos al no recibir la remuneración estipulada del usuario, acordada en el momento de hacer el pedido con el telefonista. Es decir, cuando el trabajador llega a dejar el producto en la casa del usuario, no se les reconoce, se les regatea la tarifa y no se les reconoce la espera, la distancia, etcétera, los tiempos muertos que hablaban hace rato también. Bueno, estas cuestiones expresan insatisfacciones propias de la tarea y la falta de protección de estos trabajadores. Como estos trabajadores de modo tradicional, cuando tienen un local comercial
donde refugiarse. En general no hay quejas por su espacio de trabajo, que cuenta con un dispenser de agua, un baño y un espacio climatizado para la espera antes de salir a cumplir sus pedidos. Esto es importante porque en Santiago del Estero generalmente hace calor, mucho calor durante todo el año, y marca una diferencia, creo, con los trabajadores de plataforma que no tienen un lugar comercial o un espacio físico donde refugiarse con estas condiciones. Además, las relaciones con sus compañeros comúnmente son buenas, comparten cierto tiempo en un lugar de trabajo hasta que cada uno sale a hacer su tarea. Y esto también tiene algo de relación con los cadetes de plataforma, con los repartidores, ya que con el dueño de la empresa es casi nula la relación de estos trabajadores, ya que generalmente se manejan con un encargado o con el telefonista, que es con el que mantiene más contacto, que es el encargado del local de distribuir los pedidos, de tomar trabajadores o echarlos. Y por último, con los clientes, tienen muchas quejas, sobre todo con los de mayor poder adquisitivo, que son constantes usuarios del servicio, quienes regatean el precio del viaje, del servicio, o no les brindan una propina. Los trabajadores se quejan de esto diciendo que no se reconocen las condiciones climáticas que desarrollan su trabajo, el trabajo en la calle, y que, bueno, que no son reconocidas en sus pagos. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ahí sí. Estoy muteada yo ahora. Muchas gracias, Mariano, muy interesante. Se sumó Héctor, creo, está por ahí. Héctor, estás ahí, ¿no? Te vi ahí ingresar. Tenía algunos problemas ahí con la conexión. Aquí estoy. Sí, sí. Ah, dale. ¿Querés continuar? Ahora le toca. No, seguí. Dale. Presentó Mariano y ahora nuevamente nos iba a presentar Francisca, Lorena y Ania Tiziani. Todo vuestro, muy bien, respetó el tiempo, Mariano, lo que habíamos acordado en la sesión de la mañana. Así que cuando ustedes quieran, estamos. Buenísimo. ¿Ven ahí la pantalla? Ya lo pongo en modo completo. Y dejo de verlos a ustedes, así que por eso pregunto. ¿Se ve bien? Pero no se ve en pantalla completa. Entonces, capaz que... Claro, que hoy nos pasó error nuestro con no me acuerdo, Sí. con una... sí, que dijimos, Con bueno, Cecilia. no la íbamos a interrumpir después con Cecilia. Claro, no se ve, si ponete... Ahora sí se la puse en completo, deberían verla completa ahora. No, pero es que no, queda... Perdón. Poné presentar con dispositivas o algo así, ¿no? Sí, presentación con, claro. Con diapositivas desde el principio. Desde el principio, ahí, claro. Y ahí te va vos sabés, Silvia, que recién me acabo de enterar que no se vio la presentación de hoy. Y no te quería poner nerviosa porque nos dimos cuenta. Yo daba por sentado que iba pasando y yo las veía, pero claro, las pasaba en mi compu, qué gracioso. Claro. Bueno, si vos autorizás, la podemos... No, se ve, pero se ve como en el, no como presentación, ¿comprendés? Voy de nuevo. Toque la F5. Toque la F5. Claro, es verdad, Julio. A veces se traba. Ya sabemos. Cecilia, vos después nos decís, si nos autorizás, la compartimos y listo, a los de la mesa. Dale, pasáselas a los de la mesa sin problema. Dale, solamente a lo que... Sí, dale, la compartimos. Después les preguntamos si quieren, compartimos entre los de la mesa las presentaciones, los que autoricen. A ver, probá de nuevo, ¿querés? Ahí volví a compartir en pantalla completa, yo la veo en pantalla completa, no sé cómo la ven ustedes. No, perdón, no se ve. Francisca, ¿sabés lo que podés hacer? Porque el problema no sos vos, es una cosa del Drive, de esta plataforma que como crea otra pantalla distinta. Quédate ahí en esa pantalla, pero cerrale lo del costado y subile y mostrarlo desde ahí, porque si no, cuando pases, va a pasar como con Cecilia, que no pasa, o sea, no. Claro. Uno está acostumbrado al Zoom, vieron que no es lo mismo. Le saco lo del costado. Sí, pero es costumbre, porque yo comparto también acá y doy clases con... Ahí está, ahora sí, ¿ves? Ahí está perfecta.
Ahora está, Y fíjate que perfecta. Fíjate, arriba perdón, del todo, abajo, al lado, Sí, arriba abajo a la arriba del derecha, todo, pero hábleme de a uno porque no escucho. perdón, Sí, Mariana. A ver, le damos la palabra a Mariana. no, perdón, arriba del todo, donde tenés un signito de pregunta, al lado hay una flechita muy chiquita, Sí. apretá esa flechita chiquita. Eso te va, Ah, te ahí debería va. sacar el... Ahí va. Bueno, queda Bueno. un poco más grande. Ahí quedó un poquito más grande, es lo que hay. A mí me parecía completa, pero bueno, esto espero que se vea más o menos bien. Bueno, Funcionó la solidaridad. gracias. Muy bien. Estamos bien, Bueno, entonces. gracias por la De ayuda acá para técnica. adelante tenemos el mundo para nosotros. Buenísimo. Bueno, gracias por la ayuda técnica y por la invitación a participar. Como les comentó Lorena en el bloque anterior, esta presentación es parte de un proyecto más amplio sobre 4 plataformas que proveen servicios personales en Buenos Aires. En esta presentación les vamos a contar sobre la plataforma que se dedica a gestionar trabajo doméstico remunerado, servicio doméstico, en Argentina, y a plantear algunas preguntas en torno a ella. Entonces, antes de adentrarnos en lo que es la plataforma que se llama Solvers, brevemente comentar sobre la importancia del servicio doméstico en Argentina, que bueno, ya la sabemos, es una ocupación con mucho peso en la estructura ocupacional, representa el 6% de la población ocupada total y al 21% de las mujeres asalariadas. Y el gran problema de esta ocupación, entre los muchos que tiene, es el tema del registro, la falta de registro. Antes de la pandemia, a fines del 2019, la tasa de registro era del 26%, o sea que había 3/4 de esta fuerza laboral por fuera de contratos formales. La plataforma bajo estudio, que se llama Solvers, nace en el 2014, es la única plataforma del sector en el país, se ha ido expandiendo a otros países de la región, a México, a Colombia. Las socias de la plataforma nos refirieron que actualmente tienen 20.000 trabajadoras activas, es decir, sistemáticamente participando en la plataforma. Ellas van regulando cuántas entran, y de hecho hay una lista de espera. Es importante destacar que esta plataforma no aplica comisiones a las trabajadoras. Son los empleadores los que pagan por cada colocación. A diferencia de otras plataformas, sobre todo de repartidores que se vinieron presentando en la sesión anterior, este es un esquema muy diferente, es otro modelo de negocios y también apuntamos a mostrar que, bueno, el mundo de las plataformas no es uno solo y que la uberización del trabajo presenta varios modelos, digamos. Entonces, yendo a lo que es el modelo de negocios de Solvers, un servicio crucial que gestiona esta empresa es lo que se denomina el servicio Solvers Pagos, que es opcional para los empleadores, pero es agresivamente promovido por la plataforma a través de sus redes sociales, de comunicaciones vía mail, en su blog. ¿En qué consiste el servicio Solvers Pago? Bueno, a cambio de un pago mensual por parte de los empleadores, la empresa ofrece un servicio de intermediación laboral y financiera en la relación de trabajo. Para los empleadores, esto implica la oferta de hacerse cargo del pago de los salarios de las trabajadoras. Esto se hace a través del débito automático de las cuentas de los empleadores. Eventualmente, si los empleadores así lo desean, la empresa se hace cargo del procedimiento de registro de la trabajadora y del pago de los aportes mensuales a la seguridad social. En cierto sentido, es como desentenderse de la gestión de la relación laboral y los pagos asociados. Y también, como suele pasar en las plataformas de este sector, en otros lugares del mundo, también ofrece la empresa una cosa que se llama la calculadora, donde se van cargando las horas trabajadas, las ausencias, las horas extras, para que a fin de mes se pueda calcular el importe con precisión que hay que abonar a la trabajadora. Y esto tiene beneficios indirectos para las trabajadoras, porque cuando reciben su salario a través de Solvers Pagos, la empresa les abre una cuenta bancaria. Para muchas de las que entrevistamos, fue su primera cuenta bancaria gestionada a través de la empresa. Esto viene con una tarjeta de débito, con una tarjeta de crédito, y también la empresa ofrece ella misma como empresa préstamos personales, sobre todo a quienes tienen sus ingresos a través de Solvers Pagos, porque es una forma de asegurarse de que van a cobrar y que por ende van a pagar el préstamo. Y estos préstamos son altamente valorados por las trabajadoras. Bien. ¿Qué aspectos vamos a abordar en la presentación? El impacto de la plataforma en términos de condiciones laborales a través de 2 dimensiones.
Uno, la influencia de la plataforma en términos de la formalización, que es la problemática más acuciante del sector, y también queríamos ver las implicancias en lo que tuvo que ver con la preservación de los puestos de trabajo durante la pandemia, donde se perdió una gran cantidad de puestos de trabajo en este sector. Y la segunda cuestión que vamos a abordar en esta presentación son las ventajas y los obstáculos de las múltiples inserciones de pocas horas que favorece la plataforma. Y ahora me voy a adentrar en eso porque la plataforma se caracteriza o es exitosa en el segmento de puestos de trabajo de pocas horas. Bien, en términos de metodología, llevamos adelante 20 entrevistas en profundidad con las trabajadoras de la plataforma y a principios de este año una encuesta a 300 trabajadoras de la plataforma. Como las trabajadoras tienen inserciones múltiples, pudimos recolectar información acerca de más de 1000 puestos de trabajo antes y durante la pandemia. Preguntamos por puestos antes de la pandemia porque la pandemia implicó cambios importantes y durante la misma. Y por último, para establecer algunas comparaciones con el sector en general, usamos información de la encuesta permanente de hogares. Entonces, antes de meternos en lo que es más el análisis de las condiciones de trabajo, es importante resaltar cuáles son las características o el perfil de los puestos de trabajo de Solvers. Y lo más saliente es que predominan los puestos de pocas horas. Si comparamos la ocupación principal, que no son todas, porque las ocupaciones son múltiples, pero lo que queremos acá es comparar con la EPH, entonces la EPH nos da características de la ocupación principal, lo que podemos apreciar es que el 35% de las trabajadoras Solvers tienen puestos que implican solo de 1 a 5 horas semanales de trabajo, mientras que en las trabajadoras domésticas a nivel país, esta proporción se reduce al 12%. Y por ejemplo, mientras que en las trabajadoras domésticas totales, el 36% trabaja 24 horas semanales y más, en Solvers esta proporción se reduce al 7%. O sea que es una plataforma que favorece inserciones laborales de pocas horas semanales. De hecho, si miramos la totalidad de los puestos Solvers, no ya la ocupación principal, lo que podemos ver es que más de la mitad de esos puestos son puestos de 1 a 5 horas semanales. Es decir, algo que se acerca bastante a la idea de changa. Sin embargo, hay algunas características que lo diferencian de la changa tradicional. Y tienen que ver fundamentalmente con el tema de la formalización. Tenemos que pensar que Solvers vende como uno de sus productos el hecho de formalizar a la trabajadora, de registrarlo, vende el registro. Y por eso él mismo lo promociona muy activamente, y todo el tiempo está mandando información sobre derechos laborales, sobre la conveniencia de registrar a la trabajadora, y esto genera que aún en el marco de puestos de pocas horas, que de hecho, fíjense en la columna roja, vemos cuál es el nivel de registro de las trabajadoras del total país que trabajan hasta 23 horas semanales. Perdón, aclaro acá que usamos el corte 23 horas semanales porque a partir de las 24 horas se paga el sueldo en términos mensuales y hasta las 23 horas se paga por hora. Entonces, el registro de las trabajadoras domésticas del total país que trabajan hasta 23 horas semanales era tan solo de 16% antes de la pandemia. Y en cambio, para ese mismo periodo, el registro de los puestos Solvers era del 43%, es decir, significativamente más alto. Y si esos puestos estaban gestionados a través del sistema Solvers Pago que acabo de describir, el registro asciende al 66%. Es decir, que algo está pasando con este modelo de negocios, este sistema de Solvers Pago, que favorece el registro, especialmente en los puestos de trabajo que son más difíciles, que han sido más resistentes a las políticas públicas de formalización del sector. Como dicen las trabajadoras, por ejemplo, Camila, que dice que Solvers no puede forzar al empleador a registrar, pero que sí le manda avisos, email, ese tipo de cosas lo hace. Y otra de las trabajadoras nos refería que ella usaba Solvers como respaldo. Si tenía algún problema con el empleador, hace una captura de pantalla de la información que le manda Solvers y la usa para negociar. Entonces, estas son cosas interesantes que aparecen en el marco de la plataforma. Sin embargo, frente a la destrucción de empleo que implicó, especialmente en este sector, que fue uno de los más afectados por la pandemia, uno esperaría que un mayor nivel de registro haya implicado una mayor preservación de puestos de trabajo. De hecho, el registro tuvo, a nivel global, un efecto protector. Los puestos registrados se preservaron en mayor medida que los informales, como es lógico, pero dentro de la plataforma este efecto protector
fue mucho más tenue que por fuera de la misma. Como podemos ver en el gráfico, entre fines del 2019 y fines del 2020, se perdieron el 20% de los puestos de las trabajadoras domésticas en el país. Y dentro de la plataforma, esta destrucción fue del 53%, más de la mitad de los puestos se perdieron. Entonces cabe preguntarse qué pasó si el nivel de registro es mucho más alto en la plataforma. Y lo que pudimos apreciar es que esto tiene que ver con el efecto vulnerabilidad, por llamarlo de alguna manera, de los puestos de pocas horas. Porque los puestos de 1 a 5 horas semanales implican un costo de despido que es mucho más accesible, porque si pagamos un mes de salario por año trabajado en un puesto de pocas horas que implica muy, muy poco dinero por mes, se volvió más accesible para los empleadores. Incluso algunos empleadores no pagaron la indemnización, pero sabiendo que lo que iban a deber y ante un potencial conflicto era poco dinero y probablemente no incentivaba a la trabajadora a tomar medidas. Esta tendencia de la mayor pérdida de puestos de trabajo de pocas horas se verifica en el sector en general y por supuesto se intensifica en el caso de Solvers por cómo está compuesta la cartera de los puestos de trabajo. Entonces, como para señalar esta restricción frente a lo que uno hubiera esperado en la pandemia en términos de una mayor protección de los puestos. Y la segunda dimensión que queríamos abordar era el tema de, bueno, cómo impacta, cuáles son las ventajas y desventajas de la fragmentación de la jornada laboral que necesariamente implica estos puestos de pocas horas. En promedio, las trabajadoras Solvers, porque predominan los trabajos de pocas horas, tienen 3,3 empleadores, mientras que a nivel país el promedio de empleadores es de 1,5. Y si vamos a las ventajas de esta fragmentación de las jornadas, aparece con fuerza la idea de que hay una menor dependencia de un solo empleador. Como dice una de las trabajadoras, en un punto yo sé que si no me gusta cómo me tratan, no estoy atrapada, puedo dar el portazo e irme cuando quiera. Y otra señala que ella, desde que entró a Solvers, cambia de trabajo como de remera, que siempre puede encontrar una changa nueva en la plataforma. Como que hay una rotación bastante alta y una oferta de empleos que permite reemplazar una casa de pocas horas por otra con relativa facilidad. Y la segunda cuestión que apunta a las ventajas tiene que ver con la posibilidad de ajustar horarios de acuerdo a las necesidades personales y que en general tienen que ver con responsabilidades de cuidado. Esto de poder encajar en la propia agenda diferentes trabajos de muy poquitas horas le permite, por ejemplo, a Beatriz en esta cita que pueda trabajar solo por las mañanas porque a la tarde se tiene que quedar con los hijos, y también que elija trabajar más o menos cerca de donde vive, o sea que no solamente se eligen los puestos para encajar con los horarios, sino que también en términos geográficos, que implique la menor cantidad de viaje posible. Como dice Elena en el otro testimonio, ella en su zona no conseguía ofertas de trabajo, pero lo que hizo como estrategia es buscar concentrar todas las casas que tiene en el mismo barrio de la capital, y además arreglar para juntar, para que todo suceda en 2 días a la semana. Entonces el resto de los días se puede quedar con sus hijos. Entonces esto es lo que permite un poco el rompecabezas que pueden armar con la demanda de trabajo de pocas horas. Sin embargo, esto también tiene desventajas, sobre todo para las trabajadoras que dependen más intensamente de este tipo de empleo para sobrevivir y que tienen que necesariamente tomar muchas casas. Las jornadas de trabajo son mucho más extensas e intensivas que para otras trabajadoras porque hay muchos más desplazamientos en el medio. Una de las trabajadoras nos decía que previo a la pandemia había podido hasta hacer encajar 9 casas en su agenda, pero que por supuesto para ella sería mejor tener un solo trabajo todo el día. O sea, cuando se depende muy intensamente de esto, tener tantos empleadores implica que la jornada se extienda muchísimo por el tema de los viajes. Y la otra cuestión es que cuando se tienen muchos empleadores, está la necesidad de encarar negociaciones múltiples con cada uno de ellos o ellas, en el marco de relaciones laborales que son profundamente asimétricas. Y los temas que más surgen como conflictivos, porque siempre hay conflicto y hay como un periodo de adaptación, donde la trabajadora evalúa, bueno, si finalmente se banca las condiciones laborales de esa casa, siempre hay una negociación con el empleador o la empleadora, por ejemplo, en términos de la delimitación de las tareas, que muchas veces no coincide con lo que se publica en la plataforma,
La delimitación del tiempo, porque muchas relatan que en varias ocasiones les piden que se queden a terminar algo a último momento y terminan extendiendo la jornada más allá de lo originalmente pautado. Y también aparece el tema con mucha fuerza de las actualizaciones salariales, ¿no? En un contexto inflacionario, muchas veces los empleadores o no se acuerdan de que hay actualizaciones salariales o pretenden o, digamos, fingen no acordarse o la niegan. Entonces, son todos aspectos que las trabajadoras tienen que negociar, que les demandan energía, y no es lo mismo hacerlo en el marco de 2 casas que en el de 9 casas, digamos. Entonces, eso también es una desventaja, el poder finalmente delimitar las condiciones laborales con cada una de estas personas. Entonces, para terminar, lo que vemos es ambigüedad en términos del impacto sobre las condiciones laborales, al menos en estas 2 dimensiones que abordamos hoy. Hay efectivamente mayores niveles de registro, lo cual es interesante, y es interesante particularmente la capacidad de incrementar el registro justamente en el núcleo de los puestos que es más problemático para la formalización, que son los puestos de pocas horas semanales. No tengo el gráfico acá, pero les podría mostrar que a medida que aumentan las horas semanales trabajadas, se incrementan los niveles de registro, que para las trabajadoras de 40 horas semanales llega casi al 50%, y a las de menos de 24, como les mostraba, 16%. De todas maneras, a pesar de los mayores niveles de registro de la plataforma, se experimentó una mayor destrucción de los puestos de trabajo durante la pandemia. Y esto tiene que ver con el efecto de vulnerabilidad que implican los puestos de pocas horas y la baja indemnización que requieren. Por otra parte, los puestos de pocas horas pueden facilitar jornadas más flexibles y menor dependencia de un solo hogar empleador. Sin embargo, cuando se depende más intensamente de este trabajo, las jornadas laborales pueden volverse muy extensas, y está el problema de encarar múltiples negociaciones con distintos empleadores, lo cual puede ser muy demandante en términos de energía para las trabajadoras que necesitan trabajar en la mayor cantidad de casas posibles y dedicarse a full a esta ocupación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Perdón, sí, porque a veces no me doy cuenta que hago ruido, avísenme, si no, sin querer, porque me dicen algo y con el teclado se genera el ruido. Muchas gracias, muy bueno, y no quiero ocupar más tiempo, entonces le damos a Julieta Mariana Fernández Masi, que van a presentar su trabajo sobre deslaboralización y digitalización, una tipología para presentar nuevos empleos, y luego, bueno, ahí podemos dialogar un poquito con Héctor y hacemos como hoy, los que leyeron, tuvieron ocasión de leer a sus compañeros, hacemos un comentario y vayan dejando sus preguntas o comentarios que las compañeras las retoman. Bueno, yo dejé de verles, así que cualquier cosa, háblenme, porque estoy viendo solamente la pantalla. ¿Ustedes Estás bien? Perfecta, Marian, sí, por ahora perfecta. Bueno, entonces empezamos a presentar este trabajo, como decía Silvia, se llama Deslaborización y Digitalización. En realidad lo que vamos a presentar hoy no es estrictamente la tipología, sino más bien la cocina, un poco de las discusiones teóricas y conceptuales que estamos teniendo en el marco de 2 proyectos de investigación, en realidad la transición de un proyecto en el que veníamos trabajando formas de subcontratación clásica vinculadas fundamentalmente al mantenimiento industrial y al sector de comercio, y un nuevo proyecto que estamos empezando en donde abordamos fundamentalmente estos nuevos empleos de los que venimos más o menos charlando hasta acá, fundamentalmente centrados en los empleos vinculados a plataformas de reparto y plataformas de crowdwork o de crowdworking. Entonces, un poco esto que vamos a presentar es algo así como la cocina de las discusiones que estamos teniendo en torno a cuáles pueden ser las coordenadas conceptuales y teóricas para organizar la comparación entre estos casos que tienen algunas similitudes, y por eso lo pensamos como un continuum en realidad entre estos 2 proyectos, pero bueno, también tienen varias diferencias. Entonces nuestra intención es poder llegar
a partir de estas coordenadas conceptuales, a organizar la comparación entre estos casos, como les decía, algunos más vinculados a las formas de subcontratación ya un poco más clásicas, en sectores más tradicionales, y la incorporación de estos otras nuevas formas de empleo que aparecen asociadas fundamentalmente a las posibilidades que va a dar la digitalización y la plataformización. Entonces, para empezar, habiendo hecho todas estas salvedades, queríamos empezar con esta cita que en parte es de un artículo que nos agitó mucho a repensar las categorías con las cuales estábamos abordando estos casos, que la leo así. Dice, es una cita de un artículo de Simon Joyce que dice: esta falta de teorización, está hablando acerca de las plataformas y sobre todo del uso que él plantea como un uso acrítico de ciertas categorías nativas de las compañías, de las propias plataformas. Y él dice, esta falta de teorización ha incapacitado los intentos de comprender la naturaleza y la dinámica del trabajo en plataformas, contribuyendo a una tendencia a la sobregeneralización a partir de pequeñas muestras, a una extrapolación excesiva de las tendencias emergentes, a un debate demasiado dicotomizado entre tecno-optimistas y pesimistas, y a un resurgimiento significativo del determinismo tecnológico en general. Justamente un poco lo que nos interesa es poder identificar qué qué viejos conceptos nos siguen siendo pertinentes para pensar estos nuevos empleos y en qué aspectos necesitamos remozarlos o renovarlos para abordar estos nuevos empleos. Bien, ahí está. Y partimos entonces de tres discusiones que son tres discusiones que entendemos son distintas, pero que tienen puntos de encuentro muy relevantes, como decíamos, nosotras veníamos trabajando casos de subcontratación en sentido estricto y abordando los debates acerca de la terciarización. Y estos debates de la terciarización, justamente por lo que nos parecen muy interesantes es porque ponen el eje en la organización industrial, en los modelos de negocio que hay detrás de estas nuevas formas de organizar el trabajo, pero a estos debates que nosotros ya veníamos dando acerca de la tercerización, se suma este debate tan en auge acerca de la digitalización. Y decíamos, bueno, la dimensión a la cual refiere la digitalización tiene que ver con las tecnologías de gestión y de control, con una transformación, digamos, de estas tecnologías de gestión y de control de trabajo. Y en particular, vinculado a las plataformas, y en ese sentido también a la cuestión de la organización industrial, reconocer qué es lo novedoso de las plataformas. En particular, hay tres cuestiones que nos parecían importantes retomar al momento de pensar las plataformas, que tiene que ver que las plataformas generan ofrecen una forma de coordinación diferente que permite controlar recursos que no son propios y obtener ganancias a partir de ellos. Y en ese punto va a estar muy vinculado a los procesos de tercerización. A su vez, las plataformas también, la empresa de plataformas se posiciona como en este rol de intermediaria, pero es una intermediaria que crea y moldea espacios jerárquicos sobre los que va a estar ejerciendo un control efectivo. Entonces ya no es una simple intermediaria, sino que además tiene ejerce esta coordinación jerárquica del espacio. Y además, como tercer punto que nos parece importante destacar, que organiza ese espacio en reglas que son definidas unilateralmente. ¿Sí? Esto que ya se ha hablado bastante hasta acá de la aceptación de términos y condiciones. Bueno, esa aceptación de términos y condiciones lo que, expresa es esta definición unilateral de las reglas que van a definir la participación en ese espacio en el cual
desde la visión de las plataformas, digamos, y el discurso corporativo, se presenta como un espacio democrático y demás. Y la tercera cuestión, la tercera dimensión que nos parece importante traer a colación, tiene que ver con la dimensión de la deslaborización, entendiendo esto como la negación de la relación laboral. Es decir, incorporando a estos otros dos debates, ¿qué está pasando en términos de las responsabilidades que el empleador debería asumir como tal, digamos? Y la negación de esa relación laboral implica negarse como empleador, pero fundamentalmente negarse al reconocimiento de esa relación laboral y todos los derechos y obligaciones que conlleva. Los derechos no, las obligaciones más bien que conlleva. Entonces, un poco nuestra pregunta este último tiempo ha sido: ¿cuáles son los puntos de contacto entre estos tres debates, pero también en qué medida refieren a cuestiones o problemas diferentes? Y sin ser demasiado novedosas acá, pero un poco la conclusión es, bueno, no toda forma de terciarización está mediada o está vinculada a formas de digitalización, e incluso tampoco a formas de deslaborización, o cuanto menos hay diferentes grados de deslaborización. En los casos de subcontratación en sentido estricto que veníamos trabajando, por ejemplo, había una relación laboral reconocida. El problema es que esa relación laboral reconocida estaba reconocida con con la empresa contratista, subcontratista como empleadora y no como en la empresa principal, pero había algún vínculo algún tipo de relación laboral reconocida, mientras que otros casos que empezamos a incorporar ahora al campo, esa relación laboral no está reconocida por ninguna de las partes. Y lo mismo ocurre con la digitalización. En particular, por ejemplo, en uno de los casos que hemos incorporado al campo tiene que ver con trabajadores de diseño, y ahí lo que encontramos es que en realidad la forma de trabajar y la forma de organizarse por ese trabajo es bastante similar entre trabajadores freelance que trabajan fuera de plataformas que aquellos que lo están haciendo dentro de plataformas. Entonces, no en todos los casos está mediado estrictamente por las plataformas. Sin embargo, la forma en que se organiza el proceso de trabajo, la forma en la que se establece el vínculo con los clientes termina siendo bastante parecida. Nos interesa fundamentalmente trabajar en digamos, punto amarillo que tenemos acá de confluencia entre estos tres grandes problemas. Ahora bien, como decían, cuando empezamos a incorporar estos casos nuevos a nuestro campo de estudio, decíamos, bueno, ¿qué hay de novedoso en las plataformas que no hayamos visto en los casos de terciarización que veníamos estudiando? Y acá un poco siempre el riesgo es o quedar un poco obnubiladas por la novedad y que todo nos parezca novedoso, digo, la gestión algorítmica como algo completamente disruptivo y nuevo, o terminar en un escepticismo de, en realidad, estamos ante los mismos problemas de siempre. Un poco lo que estamos intentando hacer es pensar, digamos, cómo organizar el campo de manera de reconocer las novedades, pero también las continuidades. Y en este sentido, lo que nos preguntamos, bueno, ¿qué aporta la digitalización a las formas de terciarización que se vienen desplegando ya desde la década del 70? Y en parte, la respuesta a esa es justamente cómo se articulan estos tres conceptos, digamos, que la terciarización, la incorporación de la digitalización le suma posibilidades nuevas de control del trabajo realizado ahora en espacios distintos. ¿Sí? Entonces, las formas en las que se puede controlar el trabajo a partir de la incorporación de la digitalización cambia fundamentalmente la forma en la que se puede controlar el trabajo y, por ende, la forma en la que se puede fragmentar el proceso productivo. Y esto da como resultado justamente nuevas formas de subordinación, entre ellas la deslaborización, digamos, formas que, o incluso eso, la vuelta al pago a destajo y a ciertas formas
muy antiguas, digamos, pero que habían caído un poco en desuso, reaparece ahora posibilitadas fundamentalmente por estos nuevos dispositivos de control que trae la digitalización. Y Juli, te desmuteo el micrófono y ahí me escuchan, ¿no? Ahí está. Bien, bueno, y después un poco de definir estos tres grandes conceptos y entender un poco cuál era el marco conceptual en términos generales que estábamos pensando en el proyecto, dimos un poco un paso para atrás. Y en vez de preguntarnos si en todos los casos que estábamos analizando existía tercerización, si la deslaboralización constituía o no un caso de tercerización, que eso es un problema que lo vamos a dejar abierto en este caso, dimos un paso más atrás y nos preguntamos qué era lo propio de los vínculos laborales. O sea, un poco para identificar si en todos los casos que estábamos analizando, que vamos a ver en un ratito que son bastante heterogéneos, estamos pensando siempre en casos donde podemos reconocer un vínculo laboral. Y en esta definición de cuándo hay vínculo laboral, un primer elemento que es el más obvio que aparece, bueno, hay vínculo laboral si hay contrato. Sí, si hay contrato o si debería haber contrato, y en ese sentido pensamos todas las situaciones de fraude o de irregularidad y la informalidad en varios de sus aspectos dentro de este tipo de vínculos laborales clásicos, donde es evidente que hay una relación de desigualdad y donde el contrato de trabajo busca proteger y regular este vínculo desigual. Ahora, pasamos a la siguiente. Fuimos un poco más a los orígenes, porque si bien el vínculo laboral se puede reconocer fácilmente por la existencia de un contrato laboral, sabemos que en los orígenes del trabajo asalariado no existía la idea de contrato. Surge posteriormente, como dijo en el bloque anterior María, y tiene como objetivo regular esta relación desigual. Entonces ahí también, al igual que María, nos sirvió mucho pensar en textos clásicos, muy, muy clásicos, y ir a mirar qué es lo que en los orígenes del capitalismo se reconocía como lo propio del vínculo laboral. Y en ese sentido, nos interesó mucho el análisis que hace Marx en el capítulo 6, inédito. Era un capítulo que iba a ser parte del Capital, que posteriormente no fue, y fue publicado posteriormente. Y ahí lo que hace Marx es muy interesante para pensar estos vínculos, porque él lo que plantea es que entre el obrero y el capitalista, cuando se encuentran en el mercado, se encuentran como poseedores de mercancías. Y en ese sentido hay igualdad. Y eso nos parece en principio muy interesante para pensar a estos trabajadores independientes, que muchas veces se reconocen como independientes y dicen yo vendo libremente mi trabajo y la plataforma... sobre todo hoy surgieron ejemplos vinculados con las plataformas, pero podemos pensar, los clientes compran mi trabajo libremente y en ese sentido somos los dos libres. Y en ese sentido Marx diría sí, son los dos libres en el mercado y son iguales. Ahora, Marx lo que nos advierte, después de decir que son iguales, es que la desigualdad no se ve en el terreno de la circulación, sino en el terreno de la producción. Y por eso esta cita de Marx, donde dice la dominación de los capitalistas sobre los obreros, es solamente el dominio de estos sobre las condiciones de trabajo. O sea, si no miramos el proceso productivo y no miramos cómo se está desarrollando ese proceso productivo, no podemos dar cuenta de esa desigualdad. Lo propio del capitalismo es que la relación desigual se manifiesta en el momento de la producción, en el momento del trabajo. Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, lo que pensamos en el proyecto para pensar cuándo hay vínculo laboral es el cruce entre dos ejes. Si hay contrato de trabajo, bueno, esa es una visibilización de ese vínculo laboral en el terreno de la circulación, de cómo se realiza ese intercambio y cómo está regulado ese intercambio. Ahora, hay casos donde no hay contrato, y a veces es difícil que exista el contrato, porque los trabajadores se reconocen como independientes o porque hay formas más oscuras en ese vínculo, pero que sin embargo, si miramos el proceso de trabajo, podemos claramente entender que ahí hay un proceso de producción que se desarrolla en términos de desigualdad, donde quien dirige el proceso de trabajo no es quien lo realiza, sino otro. Esa es la base del capitalismo. Entonces, construimos el siguiente gráfico, vamos a la siguiente diapositiva, donde pensamos una clasificación de los vínculos existentes a partir de estos dos ejes. Bueno, si existe una subsunción, y ahí nos da una posibilidad de pensar muchos grados, porque como Marx analiza
la subsunción es un proceso que incluso no se da de una vez y para siempre. Él lo plantea bastante linealmente y parece que primero la subsunción es formal y luego real, pero incluso podemos pensar la subsunción como gradientes que van entre la máxima autonomía y como la existencia de un proceso de trabajo que está controlado por quien trabaja, y la subsunción real donde el trabajador ya no controla nada del proceso de trabajo. O sea, el proceso de trabajo es absolutamente dirigido por el capital, que Marx eso plantea que ocurre cuando se introducen las máquinas. Entonces, ya no es solo el trabajo humano el que está generando esa producción, sino la interrelación entre el obrero y la máquina. Y por otro lado, el otro eje es si existe o no contrato de trabajo, pero no solamente si existe o no contrato de trabajo, sino si existe con quien establece las reglas, que es la característica fundamental de la subsunción. O sea, la idea de subsunción es que yo trabajo con las reglas de otro. La idea del vínculo laboral clásico es que el otro que me da las reglas para producir es quien me contrata. Y esos son los vínculos laborales clásicos. Pueden estar regulados o no. Podemos encontrar formalidad o informalidad, pero hay una relación muy clara entre quien trabaja y quien establece las reglas. Ahora, después nos encontramos con otro tipo de vínculos que nosotras definimos como laborales, pero donde no existe tanta claridad entre quien establece las reglas y quien trabaja. Las formas más sencillas de esos vínculos laborales son las que Mari contaba hace un ratito de la subcontratación en sentido estricto, donde no existe un vínculo contractual entre quien trabaja y quien lo contrata, pero claramente podemos identificar esa subordinación entre empresas y esa subcontratación. Ahora, después tenemos casos mucho más opacos y mucho más grises que aparecen relacionados con este proceso de digitalización, donde los empleadores y quienes dan las órdenes parecen muchas veces que son algoritmos o desaparecen por detrás de la tecnología. ¿Por qué caracterizamos estos dos tipos de vínculos como vínculos laborales? Y ahora a la siguiente diapositiva. Porque en ambos casos existe subsunción, y por eso no son vínculos comerciales. Ahora, ¿cómo identificar subsunción? Esto estuvieron charlando bastante ya hoy a la mañana de, bueno, ¿cómo sabemos que el trabajador de envíos es un trabajador y no es un trabajador independiente como se plantea él, sino que es un trabajador en una relación de desigualdad? Se planteó la idea de la dependencia económica. Bueno, si alguien depende económicamente de su trabajo y depende de ese vínculo con la empresa para vivir, se parece demasiado a un vínculo laboral clásico, pero muchas veces no tenemos esa dependencia tan clara. Incluso me parecía interesante el ejemplo que planteaba Francisca recién con las trabajadoras domésticas. Las trabajadoras domésticas, cuando tienen más empleadores o cuando trabajan en más casas, son más independientes, son menos dependientes de un solo empleador, entonces son más autónomos, más libres en su proceso de trabajo. Bueno, estas nuevas formas de trabajo nos abren un montón de preguntas en ese sentido. Y recuperamos por eso una definición que plantean unos autores franceses, que recuperan bastante la tradición marxista también, que es Bruno Tinelli y su equipo, y que ellos plantean tres características que nos parecieron muy reveladoras para diferenciar claramente cuándo hay una relación comercial y cuándo hay una relación laboral. Y ellos lo que plantean es, bueno, si quienes trabajan lo hacen bajo las reglas impuestas por otros, hay un vínculo laboral. Si hay dependencia económica, hay vínculo laboral. Pero también hay vínculo laboral si lo que se produce en el proceso de trabajo no constituye ninguna mercancía real, es decir, no constituye ninguna mercancía que pueden ofrecer los trabajadores solos en el mercado, y entonces también hay una dependencia con esa empresa. Algo parecido a eso pasa, por ejemplo, con los trabajadores de envíos, y también empieza a pasar en empleos clásicamente independientes, como en el caso que analizamos de los trabajadores de diseño. Bueno, si los trabajadores cada vez hacen cosas en su trabajo que son menos vendibles en el mercado, sin la mediación de plataformas, sin la mediación de agencias, más se parece a un trabajo asalariado porque está más subsumido su proceso de trabajo. Bien, ahora pasamos a la siguiente. Bueno, hasta ahí tenemos como, eso era lo que más queremos discutir y que tenemos más pensado. Ahora viene la parte que todavía está más abierta y más en proceso de trabajo, porque en ese cuadrante amarillo, Mari, ¿vas para el anterior un segundo?
todos nuestros casos están en ese cuadrante amarillo que dice vínculo laboral, que de alguna forma está tocado por la tercerización. No queremos llamar a todos esos casos tercerización porque eso, lo tenemos que ver y esperamos sus comentarios también para ver qué nos dicen, porque tenemos casos muy grises. De empleos que son deslaboralizados, claro. Empleos donde es muy similar a un trabajo profesional, pero que empieza a cambiar con las nuevas modalidades de trabajo. Y también tenemos trabajo subcontratado en el sentido estricto, súper clásico, como el caso de los trabajadores de mantenimiento industrial. Entonces, tenemos un conjunto de vínculos laborales muy heterogéneos, pero que todos comparten esta característica. Se alejan en algún punto de un vínculo laboral clásico, pero sabemos que hay subordinación. Y entonces, en este sentido, planteamos como hipótesis, o tratamos de pensar, bueno, ¿de qué depende esta heterogeneidad? ¿O cómo hacemos para dar cuenta de la heterogeneidad que existe al interior de estos vínculos laborales que se alejan del empleo asalariado típico, regulable a través del contrato de trabajo? Y entonces planteamos hipótesis de trabajo. Pensamos que cuando los trabajadores son más calificados, el poder de negociación individual es mayor. Entonces, que los trabajadores que tienen más calificación se alejan de los que tienen menos calificación y que entonces la calificación es un elemento que tenemos que tener en cuenta para pensar esta heterogeneidad dentro del trabajo tercerizado. Vamos a llamarlo nuevo para no ponerle ninguna etiqueta. ¿Sí? ¿3 minutos? Unos minutitos, sí. Listo, sí, estamos medio pasados, pero bueno, para entonces cerrar pasemos la idea. a la siguiente diapositiva. Dale. Bueno, lo que armamos es este cuadro para pensar nuestros casos y pensar si nuestros casos están dando cuenta de esa heterogeneidad que hay al interior de estos vínculos laborales. Y pensamos que 2 elementos que distancian a unos casos y a otros son la existencia de un espacio común y la existencia de distintos niveles de calificación. Y pensamos que esas 2 dimensiones nos van a explicar de alguna forma los distintos niveles y los distintos tipos de poder que tienen unos y otros trabajadores, y que por eso vamos a poder explicar esta diversidad y encontrar algunos elementos de explicación de esta diversidad. Y ahí cierro. Si querés, pasemos a las conclusiones solo como para sintetizar, pero eso, como muy cortito. Y quede para el debate, dale. Sí. Bueno, todos los trabajos que estamos pensando en los 2 proyectos tienen que ver con trabajos que de algún modo se distancian del empleo clásico, de los vínculos laborales clásicos tal como los conocíamos hace 40, 50 años. Hay muchos de estos procesos que no son nuevos, es decir, la tercerización es un proceso súper viejo, pero sí estos procesos en relación generan vínculos laborales nuevos y posibilidades nuevas en los vínculos laborales. Sobre todo por esto que decía María al principio, de que posibilitan controlar sin la presencia, que era un elemento fundamental de la relación asalariada clásica y la necesidad de que esos trabajadores estén bajo el control del capitalista. Bueno, hoy es posible controlar sin la presencia física. Entonces, para intentar pensar todos estos cambios, nos parece que mirar el contrato es importante, el contrato me refiero a la existencia o a la existencia de una relación fraudulenta y la necesidad de que esté regulada bajo contrato, pero que incluso hay algunas situaciones y algunos vínculos que son difíciles de pensar solamente a partir del contrato, y que en ese caso el concepto de subsunción nos trae muchas certidumbres a pensar estas 3 características. Bueno, si existe dependencia económica, si los trabajadores pueden vender lo que hacen en el mercado o no, y si tienen, o qué grado de autonomía tienen en el proceso de trabajo. Por lo menos a nosotras nos ayudó bastante a pensar en nuestros casos, y abrimos a la discusión a que nos digan lo que les parezca, porque la intención primera de esta presentación es eso, como ver qué les parece. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Acá retomamos comentarios, discusiones de quienes quieran. Acá tenemos un pequeño problema técnico, digamos, porque hubo un error
y no se circularon los trabajos entre ustedes, que eso lo hicimos, claro, entonces me acabo de dar cuenta, perdón, pero bueno, son cosas que pasan, digamos, o sea, compañero o compañera, no importa quién, que le tocaba hacer eso, se le pasó, entonces lo vamos a hacer, o sea, les vamos a circular para que tengan todos la posibilidad, pero bueno, no tienen como esa lectura cruzada que está en todas las mesas, así que nada, de la discusión de acá pueden, como hicimos hoy, Héctor, si querés hacer vos un comentario inicial como para que vayan pensando las preguntas o comentarios, ¿te parece? Sí, bueno, en realidad estoy muy influido por esta última presentación. Porque va en línea con tu trabajo. No, claro, el tema es que, lo que pasa es que, a ver, en relaciones del trabajo y el derecho del trabajo, en realidad ese es el nudo de la discusión desde hace varias décadas. Y además hay un tema más reciente que tiene que ver con una reclasificación que propone la OIT sobre trabajo dependiente y de trabajo asalariado y trabajo independiente y demás, donde abandona la tradición marxista, donde viene esta discusión sobre susunción formal y susunción real, y en realidad empieza a integrar ahí conceptualizaciones que tienen que ver más bien con las teorías de capital humano, que son las que fundan todas estas corrientes empresarialistas, digamos. Esta es la carrera de relaciones del trabajo. Esta es una discusión permanente, digamos. Entonces, la sensación que tengo, vista de las relaciones de trabajo, es como que ustedes se han dado la tarea, que aparte admiro, porque realmente han hecho un esfuerzo enorme, pero es como reinventar la pólvora, digamos. Buena parte de las discusiones sobre plataforma tienen que ver exactamente con este punto, y esto tiene que ver con una lucha jurídica, social y política, digamos, donde estamos metidos. No es un mero problema clasificatorio, digamos. El problema es justamente caracterizar el contrato. ¿De qué tipo de contrato se trata? Efectivamente, ese es el tema. Entonces, bueno, tal vez una forma de resolverlo, ojo, estoy muy influido por esto que acabo de escuchar, no leí el trabajo de ustedes, no lo seguí puntualmente, pero sino que solo tomo lo que escuché. Efectivamente, la discusión es, ¿hay contrato mercantil o hay contrato de trabajo? Lo que los jueces tratan de determinar es si hay contrato de trabajo para determinar esto. En general, por ejemplo, tomando el ejemplo de las plataformas de delivery, en la mayor parte de los países, en general los jueces han decidido, no, esta gente que trabaja de esta manera tiene que ser asalariada. O sea, debe estar sujeta a un contrato de tipo laboral, digamos. Este es el punto. Igual hago una aclaración. En este caso cabe la cuestión del contrato mercantil. Y aquí aparece. Sí, les pedimos para que hagamos, perdón, ahí eso. ¿Perdón? No te quería interrumpir, al contrario, que ahí Juli te quería responder y decía, bueno, los demás, cuando aprovechen y levantan la manito, ponen en el chat y hacemos como hoy y se da mucho mejor el intercambio. Perdón, Héctor, culmina tu comentario. Bueno, sí, a grandes rasgos creo que mencioné esto. Lo importante, me parece, es que en estas discusiones sobre plataformas por las que hemos visto, en general, excepto en el caso de pedidos ya, por eso era tan interesante el caso que trajo nuestro colega uruguayo en la sesión anterior, ahí había un reconocimiento de eso como trabajo asalariado. En Rappi no, digamos, en Rappi era el típico intercambio a través del algoritmo,
donde, digamos, la única intención de la empresa es la captación de renta, utilizando los recursos, el capital de los otros, digamos. Es esta la lógica. Pero... bien, Juli. Perdón. Bien, hasta ahí llego. Sí, dale, Julieta. Dale. Juli, No, y que quería decir algo, Vi, y los demás, Julio o Mariano, o alguien quiere comentar algo de trabajo de Mariano, o el hermoso trabajo sobre eso que hicieron las compañeras, o lo que quieran, aprovechemos la instancia. No, respondo súper cortito, pero el trabajo de envíos creo que es el que está más cerca del vínculo laboral clásico. Sobre todo esta idea de pensar la subordinación nos servía mucho para pensar en trabajos de profesionales que se entienden como profesionales independientes y donde vemos en el proceso de sus trabajos cada vez un nivel de subsunción mayor. Entonces, son muy difíciles de clasificar en términos del vínculo laboral, porque por ahí aparece más esto, incluso más similar a lo que planteaba Francisca, de que aparecen un montón de clientes, no hay un vínculo laboral con una sola persona, una sola empresa. Entonces, lo pensábamos más en términos, eso, de que nos permita mirar toda esa heterogeneidad que hay dentro de esos vínculos laborales, que muchas veces están en grises, no como en el caso de plataformas donde hay casi un vínculo laboral desconocido, o que eso se puede dirimir en la justicia si existe o no vínculo laboral, pero nos parecía que hay otro tipo de vínculos que este concepto, que obviamente es como querer inventar la pólvora, o sea, al revés. En nuestro caso nos quisimos ir a los conceptos más tradicionales y más clásicos para intentar mirar con esos conceptos lo nuevo, porque muchas veces lo nuevo ya es viejo en algún punto, o reproduce cosas que ya conocemos, y que eso nos permite entender un poquito más estos trabajos nuevos, qué tienen de nuevo y qué tienen de viejo, digamos. Eso, solo para hacer esta aclaración. Sí, tal cual. Y luego vos decías, bueno, no quiero hablar yo, o acaparar, digamos, utilizar el rol para... pero quiero decir eso que vos decías, que lo vemos siempre, inclusive lo veíamos con Héctor en el trabajo del año 2000, las fronteras borrosas, bueno, ahora son recontra, super, plus, ultra borrosas, digamos. Bien, entonces vamos por Francisca, y luego Julio. Dale. Héctor, Francisca. El trabajo. Quisiera mencionar algo, Silvia, ¿puedo? Dale, vos, después Francisca. Sí, no, el trabajo que citabas del año 2000, que bueno, que en realidad es del año 98, de 1998, se llamaba justamente con estos términos que evocaba Julieta. Se llamaba Trabajo y Teoría Social y tenía un subtítulo que se llama Conceptos Clásicos y Tendencias Contemporáneas, donde discute exactamente la subsunción formal y la subsunción real del trabajo del capital. Tal vez se lo podríamos pasar, Silvia. Sí, lo tiene seguramente. Ya que estoy teorizando sobre esto, creo que esto le va a servir. De hecho, nosotros, al margen, digamos, nosotros también con Roxana y Héctor estamos retomando esas categorías, haciendo algunas cuestiones parecidas, aunque incorporando otras cosas, pero bueno, no era nuestra presentación acá de eso, así que no acaparo oportunidades. Voy a Francisca. Por suerte hay muchas intervenciones, así que, Francisca. Ahí está, y pude desmutearme, perdón. No, muy cortito. No hay apuro. Súper interesante esta última presentación, este intento por teorizar un poco más la relación laboral detrás de las plataformas. Simplemente quería traer a colación a partir de nuestro propio proyecto que además de una tipología de las formas de vínculo, también hace falta, me parece, una tipología en términos del tipo de plataformas, porque hay figuras que son realmente mucho más afines a la de un intermediario laboral que las clásicas, porque solemos concentrarnos en los casos clásicos que son los de delivery y los de Uber. El de Uber, obviamente, el término uberización del trabajo denota, hay un modelo dominante del que estamos hablando, pero que el mundo de las plataformas es mucho más amplio, se está expandiendo en muchos más sectores. Nosotros al estudiar, por ejemplo, el servicio doméstico, que está colocando trabajadoras en relaciones asalariadas, o sea, eso es algo completamente distinto a lo que sucede en el delivery. Y, por ejemplo, en el caso de las reparaciones a domicilio, tenemos una plataforma donde los trabajadores que trabajan habitualmente de forma independiente incrementan su cartera de clientes, si se quiere. ¿Hay prácticas injustas? Sí.
Por ejemplo, se usa el sistema de puntuación, que es una forma de disciplinar. En el caso de la plataforma de reparaciones, se les cobra de manera indirecta a los trabajadores para acceder a los trabajos, cosa que, bueno, un intermediario, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, no debería hacer. Pero, en fin, me parece que también está bueno pensarlo en función de la diversidad que empiezan a plantear las plataformas, que se van expandiendo a otras ocupaciones también, como para tenerlo en cuenta, nada más. Lu, ¿me decís quién estaba luego de, si lo podés ver, porque como tengo mala conexión, salió, entró y no veo bien quién continuaba? Sí, después luego. de Francisca venía Julio y luego Mariana. Muchas gracias, Lu. Julio, te escuchamos, lo escuchamos. Bueno, muy interesante y bueno, me parece muy fino el análisis de Mariana y de Julieta, es muy fino, ¿no? Entonces, yo diría que lo que aparece claro es básicamente que la lógica del capital sigue vigente. Digamos, estamos en el modo de producción capitalista y el capitalismo de alguna manera se diversifica y se adapta y se amolda para lograr siempre aumentar su tasa de ganancia. Y yo diría que tal vez, no escuché que lo habían utilizado, pero el concepto de, bueno, sobre el proceso de trabajo y la división del trabajo, porque en el caso del trabajo, digamos, esa plataforma tan interesante que habían expuesto sobre el trabajo doméstico, es interesante porque es primero una división técnica del trabajo al extremo, es una división técnica del trabajo al extremo, y que lo que se hace de alguna manera es emplear la persona solamente para el tiempo en que se la necesita, es decir, que es un trabajo intermitente, de modo que es una forma que tienen en el capitalismo de ahorrar capital variable. Me parece que si no, tendría que tomar una persona, el personal doméstico que esté que esté todo el día trabajando, pero que tendrían pocas cosas para hacer, de modo que básicamente se reduce el tiempo de trabajo y se paga solamente el tiempo en que efectivamente se está trabajando, ¿no? Que es interesante eso, ¿no? Bueno, y después yo diría que digamos, siempre la búsqueda del capitalismo es ahorrar el capital, básicamente, ya que la tasa de ganancia tiene un límite, digamos, se busca ahorrar el capital. Y entonces, por eso aparece esa tendencia a la exteriorización, es decir, que los empresarios quisieran reducir su capital fijo y por eso básicamente el teletrabajo o las economías de plataforma reducen el capital fijo que tiene que poner a disposición la empresa de plataforma. Y también lo que se busca es exteriorizar digamos, jurídicamente el trabajo asalariado. Es decir, que, digamos, la empresa de plataforma debe tener algunos empleados de alguna manera en relación de dependencia y que trabajan directamente bajo su jurisdicción, pero también se trata de exteriorizar esa fuerza de trabajo, utilizarla de alguna manera, porque es otra forma de reducir el capital variable. De modo que yo diría que todas estas formas de capitalismo cognitivo que dan lugar al teletrabajo, a este trabajo de plataforma, finalmente lo que se busca siempre es evitar que caiga la tasa de ganancia y reducir el costo en capital fijo y en capital variable. Lo que es interesante ver cómo el capitalismo de alguna manera se va diversificando y se va sofisticando para lograr siempre su mismo objetivo. De modo que me parece que las contribuciones que escuché ahora en esta segunda sesión fueron muy interesantes y felicito a las autoras. Bien, muchas gracias. Mariana, ¿verdad? Estamos bien, ¿no, Lu? Vos corregime si no. Bueno, yo tengo, primero,
dos preguntas para Francisca y para Mariano. Por un lado, para Francisca, y bueno, va muy en línea me parece, con el comentario de ella. Coincido plenamente en que es importante esto de empezar a pensar una tipología de las plataformas en términos de que eso, creo que por el impacto que tiene, un impacto real, cuantitativo, que tienen las de reparto, hay como mucho foco puesto ahí, pero hay una heterogeneidad de plataformas. Nosotras en particular, la otra con la que trabajamos, claro, trabajadores que están en Upwork y otro tipo de plataformas de crowdwork, y que también tienen una dinámica distinta. Pero ahí lo que quería preguntar, pero desde algún trabajo que leyeron ustedes, que escribieron ustedes, pero no más que eso, es un poco en conexión con lo que presentaron, también lo que presentaron en el bloque anterior acerca de la cuestión regulatoria. Es, digamos, ¿en qué medida esto no debería ser regulado igual que una agencia de empleo? O sea, o la posición de ustedes, la opinión de ustedes en torno a cuán bien le cabe la regulación de una agencia de empleo temporario a Solver. O sea, si le cabe bien o no la regulación, digo, si estamos hablando de una agencia de empleo, solo que centrada solamente en empleo doméstico, como las que teníamos fuera de las plataformas, pero ahora digitalizada, o no, o hay elementos que la hacen muy distintos, pensando en clave también de la regulación de eso. Porque me parece que a mí me pareció como muy novedoso esto del registro, porque el que registra es digamos, el cliente de la plataforma, ¿no? Nunca la plataforma. Bueno, como, ¿qué piensan ahí respecto a esa discusión? Y la pregunta que tenía para Mariano es, me parece que está re bueno esto también de comparar las plataformas con las cadeterías. Digo, por ahí también es algo que parece una obviedad, pero sin embargo no se suele hacer tanto ahora con tanto trabajo de plataforma. Y ahí mi pregunta es por la competencia, digamos, entre las cadeterías y la plataforma, digamos, hasta qué punto quienes trabajan en las cadeterías ven, o sea, digamos, ¿qué ven en las plataformas? Si ven como una alternativa adicional de inserción laboral o una competencia, digamos, que estas plataformas de reparto pueden ir quitando clientes a las cadeterías. Y lo último, para agregar, efectivamente leímos el trabajo que mencionan, y esa construcción de tipología que hicieron ese trabajo de los 2000, de hecho, nos fue muy útil cuando trabajamos con los casos de subcontratación, y lo usamos mucho. Y la idea también era como revisitar eso a partir de estos nuevos casos, fundamentalmente, no tanto de las plataformas de reparto, que no nos generaban tantas dudas, sino en estos otros casos que decía Julieta, en particular estos diseñadores, que caían muy bien en una idea de trabajo independiente, pero que sin embargo, cuando aparecen estas plataformas mediando con los clientes, empezaba a parecerse un poco más a los trabajadores de reparto, y bueno, un poco eso es lo que motivó esta revisita, digamos, a la luz de los nuevos casos que incorporamos en el campo. Buenísimo. Héctor, ¿verdad? La pregunta de Mariana. Dale, porque así está bien. Héctor, me parece bien, así no se pierde en el perfecto. intercambio. Y luego, Héctor, si no me equivoco, ¿no? ¿Estamos bien? Primero, dale, Francisca. ¿Estamos bien? Ahí se colgó, ¿no? Me parece que se congeló, pobre. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Ah, bueno, ¿Podría? ¿querés contestar vos, Mariano? Sí, ahí he vuelto Francisca, me parece. Pero bueno, Francisca, Mariano, que responden un poco al intercambio, y luego estaba... Vamos. Francisca, no se oye. El famoso estás muteado, Fran. Tranquila, paciencia. No te puedo creer.
No te puedo creer. ¿No tenés celu? Por ahí podés entrar por el celu y mientras hablamos otra cosa, si querés, ¿no? Obviamente. Digo, como opción. Si no, se puede retomar la pregunta. Claro, ahí está. O quizás querés escribir y lo leemos. Claro, después contextan, claro, como vos quieras. Si querés puedes escribir o lo leemos, o si vos tenés disponibilidad de entrar por el teléfono, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. O quizás por ahí salir y entrar y se arregla, esas cosas de la tecnología. ¿Querés probar? Cualquier cosa, decime. Bueno, dale. Mariano, ¿querés responder? Y luego estaba Héctor con una intervención. Sí. Y luego Primero, Julia. lo que hablaban de, sí, como estas nuevas plataformas y estas nuevas formas de contratar, entre comillas, y unir trabajadores con clientes, digamos, siguen la matriz capitalista, y de hecho muchas de esas empresas que decían contratar trabajadores para arreglos en la casa o demás, terminan siendo de Google o de Amazon, digamos, de las grandes empresas capitalistas dominantes a nivel mundial. Y por otro lado, la diferencia entre las carreterías de plataforma y las carreterías tradicionales, digamos, generalmente está dado a una simple vista por, no sé si decir prejuiciosamente, condiciones socioeconómicas de quienes prefieren elegir una u otra, porque, digamos, las bicicletas o los vehículos de quienes trabajan en plataformas están mucho mejor mantenidos, son mucho mejores que, digamos, aquellos que trabajan en las carreterías tradicionales. Y además la edad, siempre son más grandes en edad y con mayor trayectoria en este negocio aquellos que trabajan en carreterías tradicionales, y son más jóvenes los que trabajan en carreterías, en los servicios por plataforma. Pero además, ahora en la pandemia, han surgido como un nuevo trabajador, repartidor de bebidas en muchos casos, cuando no se podía salir y eran fiestas clandestinas, y el repartidor tenía la posibilidad de andar, que eran personas particulares que mediante WhatsApp, se promocionaban por WhatsApp, y no respondían ni a una aplicación ni a una empresa en particular, eran ellos mismos los que se gestionaban. Esta es como una nueva cuestión que ha aparecido. Ese no sé dónde lo ponemos, Mariana y Julieta. Bueno, gracias. A ver, Fran, ¿pudiste? Pude, gracias por la espera. Bueno, breve, contesto la pregunta. Sí, por supuesto, en la presentación anterior estábamos pensando en la regulación del trabajo de plataformas de delivery. Y diferentes plataformas requieren diferentes formas de regulación de acuerdo a lo que es el modelo de negocios de cada una. El caso de la plataforma de servicio doméstico se acerca mucho a lo que sería una agencia de empleo, como bien señalás, con algunos condimentos que hay que considerar, digamos. Por ejemplo, está el sistema de reputación de las trabajadoras, el puntaje, el scoring, como quieran llamarlo, que es una forma mediante la cual la plataforma ejerce un control que una agencia tradicional no ejerce, digamos. Y existe mucho lo que es la desactivación de las trabajadoras ante las quejas que son unidireccionales por parte de los clientes, pero claramente están colocando personas en trabajos asalariados de pocas horas, y una vez que colocan a la trabajadora es diferente a una plataforma de delivery donde la plataforma está siguiendo constantemente durante todo el tiempo que estés inmerso en esa ocupación, digamos. Entonces, claro, para el caso particular me parece que sería alguna regulación más cercana a una agencia de empleo, considerando particularidades de las plataformas como esta que te comento. En el caso de la plataforma de servicio de reparación hay otras problemáticas, también es parecida a una agencia de empleo, pero hay otras cuestiones o especificidades que plantea la plataforma
que habría que considerar. No me imagino bien cómo sería, si es un marco regulatorio para cada una de ellas, si es algo general. La verdad que todavía no empezamos a pensar en ello, pero claramente son situaciones bien distintas. Bien, muchas gracias. Héctor. Sí, gracias, Silvia. Sí, quería hacer una reflexión general. En principio, bueno, le agradezco a Mariana la mención. Y por otra parte, pensando que ella reflexionaba a partir de los diseñadores, me acuerdo de una reunión con la Cámara de Profesionales, mencionaban, estaban todos preocupados, dice, a todos nos va a llegar nuestra uberización, digamos. apuntaba a este fenómeno que vos mencionabas. Efectivamente, profesionales muy calificados, pero que cada vez más podían estar sujetos a algún tipo de dependencia a través de este tipo de formas que genéricamente llamaba uberización, digamos, de comillas. El otro comentario tenía que ver con el trabajo que trajo Francisca y que presentó Francisca y el comentario de Julio, porque una de las cosas que me llamó la atención de la presentación de Francisca fue la proporción de trabajo doméstico sobre el total del empleo. Vos sabés que esa proporción se mantiene casi incólume más o menos desde mediados de los 40. O sea que esa proporción de trabajo doméstico ha atravesado un montón de modelos económicos, proyectos de desarrollo, modelos neoliberales varios, algunos tardíos, y la proporción de trabajo doméstico sigue siendo la misma. Lo que hubo sí es un cambio muy importante que se dio sobre todo en la década del 60, donde comenzó a prevalecer en el trabajo doméstico. Esto antes se podía registrar en las viejas clasificaciones del INDEC, que permitía distinguir entre, que podía por lo menos hacer una estimación de cuánta gente realizaba trabajo doméstico, trabajadores de casas particulares, por tiempo completo y cuántas por hora. Y lo que empezó a ocurrir a partir de los 60, que comenzó a prevalecer este modelo de práctica por hora. Ahora, desde el punto de vista de la economía en general, siempre hay una discusión sobre dónde clasificar el trabajo doméstico o el trabajador de casas particulares, porque ahí la contratación no la hace una empresa. O sea, la finalidad de ese contrato no es la extracción de plusvalía. Y entonces, porque lo está haciendo un hogar, digamos, ¿no? No una unidad económica. Esta es la discusión. Podemos pensar, bueno, ¿qué beneficio obtiene quien la contrata? Todo eso, pero no es una empresa cuya meta es obtener plusvalía a través del trabajo de la trabajadora doméstica. Entonces, ahí el tema es cuán capitalista es esa relación. Ahora, cuando aparece Solver, aparece con la lógica de la captación de renta. He aquí una relación social, ahí puedo sacar plata. Si hay algún tipo de intercambio donde se mueve dinero, bueno, esa renta la puedo captar. Eso es lo que hacen justamente las plataformas. Perdón, ese era un comentario general, una reflexión sobre... Héctor, pero un comentario chiquito. La captación de renta ahí se hace a través de la extracción de recursos de los empleadores. Acordate de que no le cobran nada a las trabajadoras. Digo, es un detalle a tener en cuenta. No se le cobra nada a las trabajadoras. Se les pide por cada colocación pagan los empleadores, y si quieren el servicio de que les paguen el salario mensual, las cargas patronales mensuales, también los pagan los empleadores. Bueno, y sí, ¿cómo hacen para cobrarle a la empleada doméstica? Perdón, me evoqué una situación muy singular, y es que en general en
en el derecho del trabajo, cuando hay juicios laborales, uno de los problemas del cual se quejan siempre los empleadores es que ganen o pierdan, las costas las tiene que pagar el empleador. Simplemente porque es muy difícil cobrarle las costas de un juicio a un trabajador si lo pierde. Pagar a los abogados y demás. En este caso, yo creo que es esta lógica, digamos. Captan renta donde pueden, digamos. ¿Cómo hacen para captar renta Bueno, a ver, está, eso. Sí, no es llamativa esta plataforma porque la plataforma de servicio de reparación le cobra a los trabajadores. La plataforma de servicio de delivery le cobra una tarifa mensual a los chicos que reparten por usar la plataforma. Uber cobra un 25% por cada viaje a los trabajadores. En general la tendencia es a castigar a los trabajadores pero en este caso particular no. Sí, solo conozco en los diseñadores solamente las plataformas que son para diseñadores, pero las que reúnen a los que son más calificados, ahí sí les cobran a los empleadores, pero es como que arman una oferta de trabajo muy calificada y entonces las grandes empresas les pagan a esas plataformas para acceder a esos trabajadores súper calificados. Por eso es raro, bueno, al ser el trabajo doméstico no calificado, que opere de esa forma. Claro, bien, estaba Juli de paso, ¿no? Perdón, me parece re interesante ese intercambio, ¿eh? Es para ir a verlo de nuevo. Ahí el intercambio entre Héctor y para pensar respecto a... Porque Héctor también traía otras discusiones previas, ¿no? Que veníamos teniendo respecto al trabajo en casas particulares, ¿no? en el hogar. Entonces, esta discusión, el cruce con lo de las plataformas es súper interesante para pensar lo que traen Mariana y Julieta, que era el trabajo teórico de todo esto, ¿no? Entonces me parece que por ahí estuvo bueno el intercambio, porque en definitiva estamos como cada uno de su lugar como pensando en voz alta, ¿no? Entonces no sé si la tenemos como la definición así clara. Juli. No, y sumo preguntas también. Algunas ya las hicieron, así que me queda una para Francisca, de si las trabajadoras trabajan siempre para el mismo cliente, o sea, si a través de la plataforma se generan relaciones más o menos estables. Y pensaba en una cosa que en otro proyecto, con otro tema surgía, que muchas de las trabajadoras domésticas en la EPH contestaban que tenían un empleo de duración indeterminada, porque no tenían contrato, pero porque entendían que su contrato era muy estable. Y que esa relación de estabilidad surgía un poco de lo difícil que muchas veces, o sea, si bien no hay un contrato, hay cierta estabilidad en algunos trabajos, un poco de hecho. Y pensaba si la facilidad de conseguir trabajadoras en este caso no iba en desmedro de esa estabilidad, o sea, esto que vos planteabas de que es más fácil cancelar el contrato, también porque hay mucha disponibilidad de trabajadores. Bueno, sí, hay mucha rotación, por supuesto, pero también hay mucha rotación en el trabajo por horas por fuera de la plataforma. No creo que sea un fenómeno propio de la plataforma. El trabajo por horas, que es más bien pensado por los empleadores como una ayuda, que como una relación laboral verdadera, entre comillas. Eso por un lado. En segundo lugar, la plataforma fomenta y facilita que, sobre todo las trabajadoras, se desvinculen más fácilmente porque siempre hay otra casa con la cual reemplazar. Por ahí eso también puede estar fomentando la rotación. También hay relaciones laborales que cuando aprenden bien, siguen su curso y muchas veces las trabajadoras que entrevistamos habían dejado de usar la plataforma porque ya tenían un par de casas donde se sentían a gusto. Esto siempre después de una trayectoria de pasar por varias casas previas hasta que encontraban un lugar donde más o menos. En la plataforma, esto es interesante, que tiene que ver con tu pregunta, fomenta, una de las cosas que vende es el servicio por única vez, que eso no existe en términos legales. Entonces, ahí sí, digamos, muchas trabajadoras toman un trabajo por una sola vez, limpiar algo después de una mudanza, después de una fiesta. En ese caso no hay un encuadre legal porque eso no estaría permitido en este caso si no fuera la plataforma una agencia de empleo, y no lo es. Entonces ahí otra vez vuelve la figura de la agencia de empleo, tal vez como
la más afín para regular este tipo de intermediación, que yo veo que lo que predomina acá es más la intermediación con cosas específicas para corregir. No sé si te contesté más o menos. Bien. Ignacio, Sí, ahí ya vayan pensando si hay alguna pregunta o comentario y vamos cerrando en un ratito. Héctor, ¿te parece? Porque es la 1:10 casi. Ignacio, perdón. no, una pregunta así para Francisca. Yo quería hacer preguntarle sobre, ustedes estuvieron trabajando con Solver. ¿Pudieron haber, o qué vinculación vieron entre la aparición de, bueno, el derecho que sería la ley de trabajadores de casas particulares y el desarrollo de Solvers? ¿Pudieron haber un vínculo ahí? Lore, perdón, ¿querés que cuando quieras intervenir decime, porque no mi coautora, que es especialista en derecho, no sé, bueno, ustedes... Disculpa, no sé el nombre, disculpa, no, en realidad no hay como, no se ve como una influencia de la ley respecto de la existencia de la plataforma, digamos. Hay una superposición en el tiempo, la ley es 2013 y la plataforma empieza a funcionar en 2014, y lo que sí nos parece sorprendente, digamos, respecto de todo esto que hemos venido discutiendo hoy, es que la plataforma impulsa la formalización, ¿no? Hay algo que era inesperado en todo caso en términos de lo que sabemos de las plataformas, y que la plataforma tiene una, digamos, militancia por la formalización de las relaciones laborales, aun si son relaciones laborales de muy bajas horas, que en el sector en general son las que son predominantemente informales. Ese punto es como interesante. Después lo que vemos es que los puestos de trabajo desde pocas horas es como donde otros tipos de derechos laborales son menos respetados, ¿no? La cuestión de los días feriados, ¿no? Porque si venís un solo día a la semana, cae día feriado, no te lo voy a pagar, la licencia por enfermedad, las horas extras, ¿no? Cuando son puestos de muy poquitas horas, cuál es la diferencia, el diferencial en el pago de la quinta hora cuando el puesto es de 4 horas. Digamos, todos esos derechos se desdibujan aun si la relación es formal. Entonces, bueno, eso podría ser como un acercamiento a tu pregunta, pero no hay una relación directa. Bien, gracias. Me cabió las generales de la ley. Me cupo. Ignacio, ¿listo? Entonces, André, estamos ahí, dale que... Bueno, cortito, hola a todos, bueno, un gustazo. No hay problema. Recordar el texto clásico de Héctor, la reconfiguración de las chicas, la reinterpretación, bueno, ver a todos colegas, a Julio, Lore. Tengo una consulta. Cuando ustedes hablan, no estoy muy visible, pero para que sepan que no soy un fantasma, vine corriendo del gimnasio. Ustedes se tiende a la regularización, ¿no? Entonces yo digo, en realidad, vos podés contratar esporádicamente o durante mucho tiempo, de forma salteada, a distintas trabajadoras, justamente para evitar la regularización de esa trabajadora. Bueno, todas las que tenemos empleadas de casas particulares sabemos que, digamos, contrato un día una, otro día otra, y jamás regulariza es una forma también, esta intermediación puede ser fuertemente fraudulenta, ¿o no es posible eso? Lo que pasa, Andrea, bueno, sé, Lore, si querés, perdón, después agregar algo, es que los empleadores tienen que pagar por cada colocación, entonces no es algo tan conveniente que estés cambiando constantemente. Pero pagan muy poquito, pagan unos centavitos por alguien que viene 2 veces o 3 veces, pueden contratar varias a la vez y siempre va a ser menos que pagar la antigüedad, el aporte, las vacaciones, digamos. ¿Es posible eso, que yo pueda contratar a 3 trabajadoras con pequeños aportes a lo largo de un año, por ejemplo? Lo que pasa es que... Pregunto, Solo, digamos, sería como raro. El monto no es tan poquito porque...
en realidad hay algo que define la relación de trabajo doméstico y que es la necesidad de basarse en una relación de confianza, ¿no? Eso lo dice toda la literatura y de hecho aparece explotado en la presentación de Solvers, ¿no? Nosotros te garantizamos una trabajadora de confianza, digamos, eso es algo muy particular de esta relación de trabajo y entonces, digamos, que los empleadores utilicen la plataforma para rotar trabajadoras sería como, digamos, va a contramano con esa idea de una trabajadora de confianza a la que le dejo mis hijos, la llave de mi casa, etc. De todas maneras, los costos de pago, de formalización de una trabajadora por menos de 12 horas son muy bajos en relación incluso con el valor hora, o sea que eso es, digamos, no funcionaría como un incentivo para contratar distintas trabajadoras de manera alternativa. También cuando planteamos la conflictividad laboral, que llega a juicio, sobre todo en Cava, que existe la posibilidad de ir al Tribunal de Trabajo Doméstico, aquellas que trabajan 12 horas representan solo 3 a 5% de los casos de conflictividad. O sea que las trabajadoras por pocas horas son trabajadoras baratas en el sentido de lo que se paga por la formalización, son trabajadoras baratas en el sentido de lo que se paga por la desvinculación y son trabajadoras que no van a llegar al conflicto en el tribunal, a tratar de resolver el conflicto laboral en el tribunal, y si llegaran sería también de bajo costo. Por eso no vemos esa utilización de la plataforma. Perdón, Lucía, y luego había dos preguntas en el chat, una de Mariana y una de Maylén. Así que, bueno, vamos con Lu. Sí, yo quería agradecerles a todos y a todas las presentaciones, me parecieron muy buenas, me parecieron muy enriquecedoras, sobre todo pensando este trabajo que trae Mariano Jiménez con el caso de la empresa de cadetería en Santiago del Estero. Lo llamativo, al menos desde mi punto de vista, es esto de que el caso condensa aspectos tradicionales con aspectos más actuales, ¿no? Entonces, por ahí me resultaría interesante ver cómo estos precursores, si se quiere, se fueron adaptando a los nuevos tiempos, porque si arrancaron en el año 2000, digo, hasta que llegaron a la comunicación por el teléfono digital y demás, es como que deben haber pasado por distintas etapas. Pero me pareció realmente muy, muy bueno. Nada, como que desde el lugar en el que uno está por ahí no conoce esas experiencias y está muy bueno que estén estos espacios para poder compartirlas y para poder visualizarlos. Así que bueno, el agradecimiento en ese caso y en el caso del trabajo de Francisca, me resultó interesante cómo la empresa capta como cierta necesidad, por decirlo de alguna manera, de parte de estos empleadores de no verse a sí mismos como empleadores, ¿no? Porque en definitiva lo que está haciendo es pasarle todo el bagaje formal, digamos, a Solvers y ellos se ocupan. Entonces es como que esa parte no la ven, ¿no? La parte de registrar, de hacer aportes, no lo veo yo. Solamente la manejo acá en mi casa, la relación. Eso me pareció bastante interesante y bueno, acá había una pregunta justamente en ese sentido, que era lo que decía Silvia, que es cuando se vuelve estable la relación, no salen de la plataforma, ¿por qué un empleador seguiría pagando comisión? Y más aún cuando ya está registrada la persona. Así que les dejo la pregunta esa y hasta aquí mi intervención. Sí, la comisión es por única vez, así que salen de la plataforma efectivamente, que es algo que abona la idea de pensar en otra sintonía de este tipo de plataformas. Cuando hay un pago sistemático a la plataforma es cuando se utiliza el sistema de Solvers Pagos, que es opcional, que es esto de desvincularse de las obligaciones, las responsabilidades patronales, lo hace la plataforma. No es desvincularse porque, bueno, se está abonando, pero no, uno no se encarga, el empleador o la empleadora no se encarga directamente. Ahí sí hay un pago y una relación sistemática con la plataforma por parte de los empleadores. Pero los que pagan por única vez pueden elegir hacer eso y la relación continúa a partir de ahí y las condiciones laborales se pautan entre las partes y la plataforma ya no interviene. Entonces, tiene esa peculiaridad. Bien, gracias. Y la última que había quedado aquí era de Maylén. Dice, además puede ser que las trabajadoras de Solvers puedan calificar a los empleadores. No puede. ¿Sucede eso? No puede y les gustaría mucho.
les gustaría mucho porque la mayoría de los bloqueos, a ver, y esto he hablado con una de las socias de la empresa, me decía, por ejemplo, nos decía en entrevistas, si alguien me dice que le falta plata en la casa, yo la tengo que bloquear. Y yo no se lo voy a decir a la trabajadora, o sea, así, directamente. Las trabajadoras no saben por qué las bloquean, claro, en general, en muchos casos. Entonces, nada, les encantaría contestar, preguntar, y lo dicen, pero no está habilitada esa función en la plataforma. Del lado de las trabajadoras, del lado de las trabajadoras, ellas muchas veces decían que estaría muy bueno poder calificar a los empleadores para disminuir las situaciones de maltrato, que otras trabajadoras no cayeron a las mismas casas donde ya alguna trabajadora había vivido una situación de maltrato, ¿no? Una lista negra de empleadores, sería algo así. Claro, a mí me parece re interesante eso desde esto que estamos pensando de las nuevas formas o no tan nuevas de control del trabajo y también, ¿no? Como de estos debates. Ahí Andrea consulta, ¿el sindicato qué posición tiene frente a esta plataforma? ¿Saben eso? ¿O estuvieron trabajando con ese tema? Entrevistamos al sindicato, al más importante, digamos, que se llama Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, y apenas conocían la plataforma, tenían mucha intriga sobre cómo funcionaba, así que en realidad lo que quedamos en hacer una devolución sobre lo que observábamos, pero no lo conocían. Están más, los que nos dijeron así claramente, que están más preocupados por las agencias clásicas de empleo, por la trata de personas, o sea, hay situaciones que son mucho más, más invisibles y que involucran situaciones muy más delicadas con las agencias de empleo, entonces eso lo intentaba ver, pero no la conocían bien. Bien, bueno, muchas gracias entonces a todas y a todos de parte de la coordinación de la mesa y bueno, del clima de discusión respetuosa que se generó. Y quedamos entonces en contacto para las tramitaciones. Bueno, saben que siguen 2 días más las jornadas con más mesas y más discusiones de distinto tipo, que fuimos como intentando poner por ejes de temas, pero bueno, hay un diálogo, digamos, con la mesa en general, con nuestros temas más grandes, digamos, y en esa línea, nada, las invitamos a participar de las actividades y luego vendrán como toda la tramitación posterior, quédense tranquilos que eso, digamos, va a estar certificados, intercambio de los que quieren publicar o no quieren publicar, bueno, todo ese tipo de cuestiones la iremos viendo paulatinamente. Bueno, nos vemos, entonces seguimos en las jornadas y muchas gracias por sus presentaciones y gracias por la colaboración para que salga lindo, ¿no? Eso, Lore, gracias a todos, digamos, ¿no? Bueno, y a todos los que colaboraron, ¿no? Lucía ahora, pero otros compañeros hoy a la mañana, para que la asistencia técnica funcione. ¿Estamos? ¿Nos vemos? Bueno, chao, chao. Chao. Gracias. Gracias. Chao.